Vamos a intentar de nuevo. El doctor Robledo está intentando entrar desde hace ratico a la sala, pero no puede, la que le estoy haciendo en este instante. A ver, invitar a unirse. Le estoy invitando a unirse al doctor Robledo. Vamos a ver. Otra vez estamos intentando, parece que es un problema de coordinación. A ver si de pronto voy a tratar también a Carolina Beltrán, a ver si se puede. Yo estoy al aceptar, a ver. Doctor Jorge Robledo, buenas noches. Manuelito, muy buenas noches. Me alegra estar aquí con usted, compartiendo con su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Que, que estamos en la conexión de internet, pero ya estamos aquí conectados, doctor Jorge Robledo. Es el candidato a la alcaldía de Bogotá por dignidad y compromiso. Doctor Robledo, bueno, usted es arquitecto de profesión, nació en Ibagué. Yo siempre tuve la idea que había nacido en Manizales y cuando después me entero no, que nació en Ibagué, vivió muchos años en Manizales, fue profesor allá, ¿no? De la Sí, Universidad así es. Nacional. Sí, terminé el colegio en Ibagué, me vine a estudiar a Bogotá, terminé la carrera en Bogotá, me fui a vivir a Manizales y mi papá era manizaleño y después llevo los últimos 20 años en Bogotá ya como congresista. Claro, sí, señor. Doctor Jorge, ¿cómo le fue hoy en el debate? Pues, bueno, primero hubo mucha gente, ¿no? Se llenó ese auditorio que es un auditorio grande. Yo quedé muy contento, pues lo que yo sentí y lo que dicen los amigos que estuvieron ahí es que me fue bien, pues que las explicaciones fueron claras, precisas. Yo realmente me sentí cómodo en lo que se hizo. Creo que lo que estoy planteando es la realidad y la verdad sobre las cosas, ¿no? Ahora, claro, los otros candidatos pues también hicieron su papel, ¿no? Pero yo creo que me fue bastante bien. Yo estuve viendo un rato el debate, me conecté un poco tarde, pero estuve viendo las discusiones sobre seguridad, movilidad, el corredor verde y el metro. Esos fueron prácticamente Sí. los temas centrales exactamente de esta discusión. Fue muy interesante. Doctor Robledo, si siente usted cómodo con lanzarse a la alcaldía de Bogotá, ¿usted cree que puede ser alcalde de Bogotá? Sí, yo me siento cómodo porque después de darles muchas vueltas en dignidad y compromiso llegamos a esa conclusión. Yo creo que el nivel, digamos, de preparación que yo tendría para ser alcalde de Bogotá supera de lejos a los otros candidatos. O sea, estoy convencido que yo los asuntos urbanos los entiendo supremamente bien, que es finalmente en buena medida lo que hace un alcalde. Recordar que soy arquitecto, fui profesor de arquitectura 26 años. Tengo libros, varios libros sobre desarrollo urbano. O sea, a mí los metros no me embisten ni me embisten los servicios públicos. O sea, yo de eso sé de qué estamos hablando. Mi primer libro es un libro de 1985 en donde yo hago un estudio exhaustivo de cómo se produce vivienda en Colombia. Y todos sabemos que la vivienda es una parte importantísima en las ciudades. Entonces yo sé de servicios públicos, de los usos del suelo urbano, los distintos tipos de empresas que existen, los materiales de construcción, las tecnologías, todo ese ambiente lo sé muy bien.
Después hice en Manizales una investigación de más de 10 años que terminó en un libro muy importante que es Premio Nacional de Arquitectura, que es una historia del desarrollo urbano de Manizales. Y al final los desarrollos urbanos de las ciudades son muy parecidos, claro, con todas sus particularidades, pero yo entiendo muy bien qué es lo que sucede en una ciudad y eso pues me da una ventaja grande. Tengo pues estudios de economía muy grandes durante muchos años, ¿no? Yo llevo 50 años en estas luchas estudiando economía, he publicado un poco de libros sobre eso. Luego yo me siento muy bien formado, digámoslo así, como arquitecto, como profesor universitario, como político. Bueno, me escogieron durante 10 años seguidos como el mejor senador de Colombia. Yo hice ese trabajo del Senado muy bien hecho y cuando uno hace el trabajo del Senado muy bien hecho, aprende muchísimas cosas, Manuel, pero muchísimas cosas son muchas cosas. Entonces me siento, digamos, muy bien. Bueno, digamos, yo, mi honradez es a toda prueba. Yo nunca he estado en negocios, ni en negocitos, ni en torcidos, ni en nada. O sea, yo hago política como servidor público. Yo no soy una revista. No me rodeo mal rodeado. O sea, creo que soy la persona que puede hacer muy bien esa labor de ser el alcalde de Bogotá. ¿Usted cómo se imagina la ciudad, Bogotá? Que se la imagina más densa, más amplia. ¿Cómo se la imagina? Digamos que Bogotá es una ciudad por definición muy, muy grande, ¿no? De 8 millones de habitantes, más los 3 millones de los municipios de los alrededores que vienen a Bogotá. Por ejemplo, una porción enorme de la gente de Soacha, para poner ese ejemplo, viene a Bogotá todos los días. Soacha es un municipio muy respetable, pero en cierto sentido es también como un barrio de Bogotá. Entonces, esta es una ciudad tremendamente compleja, pero también es una ciudad realmente impresionante, ¿no? Con cosas muy, muy importantes que tenemos que cuidar y que defender y que proteger, y con otras cosas que hay que cambiar. Bogotá es la ciudad más importante de Colombia. Dependiendo de cómo le vaya a Bogotá, le va al país. Pero yo me siento muy tranquilo en que tengo capacidad para entender eso y asumirlo con todas las de la ley. Estoy seguro de poderme rodear también con un grupo de especialistas en todos los asuntos. O sea, yo entiendo bastante de salud, para poner un ejemplo, de educación, pues ni se diga, de construcción, la misma cosa. Entiendo de política, pues muchísimo por razones obvias, de economía, o sea, yo estoy bastante bien formado para eso. Y si usted mira mi programa, el programa es el programa que necesita Bogotá, sin demagogias, ni politiquerías, ni charlatanerías. Todo lo que yo estoy planteando allí es susceptible de hacerse y sería un salto adelante de la ciudad. ¿Con quién está construyendo o con quién construyó ese programa, más bien? Recordemos esto, nosotros estuvimos en el polo, varios de los que estamos en este proyecto. En algún momento, hace varios años, decidimos salirnos del polo porque los desacuerdos que tuvimos fueron muy grandes. Creamos Dignidad, ese fue el partido que creamos, con gente que venía del polo y con gente que no venía del polo. Por ejemplo, Juan Manuel Ospina, que había sido senador del Partido Conservador, pero un demócrata convencido. Y este año fusionamos a Dignidad con Compromiso Ciudadano, que era la fuerza política de Sergio Fajardo. Entonces, hoy somos Dignidad y Compromiso, con un programa muy extenso, muy detallado, que también construyó un programa para la alcaldía. Si ustedes buscan en las redes, encuentran un documento de 21 páginas donde yo hago propuestas para salud, para educación, para infraestructura, bueno, para todos los asuntos que le interesan, seguridad, por supuesto, en movilidad, donde tenemos un problema grande. Yo entiendo muy bien, por ejemplo, de autoconstrucción, y una parte muy grande de Bogotá son barrios autoconstruidos. Yo eso lo estudio muy bien desde que era un estudiante. El barrio Nuevo Chile, que queda en Bosa, se hizo con planos de mi autoría y de mis compañeros de universidad. O sea, esta es una ciudad que yo conozco muy bien, he vivido muchísimos años en ella. Yo alcancé a tener una oficina, yo fui concejal en Soacha en 1974 y alcancé a tener una oficina de arquitectos en la que le hacíamos planos a los trabajadores de la autoconstrucción de Soacha. O sea, yo estoy muy metido en muchísimas cosas que tienen que ver con esta ciudad. Porque la gente se imagina que el doctor Robledo, un hombre que hizo muy bien su trabajo en el Congreso, dice, no, pero el hombre estaba por allá y estaba pensando en el país. Y resulta, por lo que lo he escuchado y lo he oído, incluso ha ido a debates en el Consejo, usted es un hombre muy bien enterado de Bogotá. Es decir, no está cayendo en paracaídas. No, de ninguna manera. Le cuento esto, yo leo la prensa de Bogotá desde que aprendí a leer y a escribir, toda mi vida. No quiero dar los nombres de los periódicos para no hacerle propaganda a nadie, pero todos los días de la vida
durante por lo menos 45, 35, 40 años, leo la prensa de Bogotá, El Tiempo y El Espectador, toda mi vida. O sea, yo estoy súper informado sobre Bogotá. Viví en Bogotá la universidad y unos años más. Después, después viví en Bogotá 20 años como senador. Y he estudiado todas las cosas. Por ejemplo, es difícil encontrar un candidato que sepa más del tema de los servicios públicos que yo, porque es que ese tema yo lo estudié en Manizales, con todo el detalle, todo el neoliberalismo, el libre, con bastante de agro. Es que yo he sido un estudioso de toda la vida y eso tiene que ver con Bogotá. ¿O es que no tiene que ver con Bogotá? Pues por supuesto que sí. Sí, todas esas cosas las manejo muy bien. Intentan entonces, no, que es que no conoce Bogotá. Yo vivía en el barrio Belén, para ponerle un cuento, cuando estaba estudiando con un grupo de amigos en Belén, en una casa que había sido la casa de un carpintero, todavía estaba el mesón, porque éramos un grupo de amigos que íbamos viviendo en Bogotá. Viví también en Chapinero, en Bogotá. Viví al lado de los Andes, de la universidad donde yo estudié, por ese callejón que sube. Ahí viví también. O sea, yo conozco muy bien esta ciudad, conozco muy bien los municipios de la Sabana de Bogotá. Yo hice política en Zipaquirá, en Cajicá, en Chía. Fui concejal de Soacha, ¿sí? Porque mis luchas políticas en ese municipio, o sea, que... Y la he estudiado, pues es que este es mi oficio, estudiar a este país y a esta ciudad. ¿Y por qué no fue concejal de Bogotá? Nunca lo estudió, No, por nunca esto, estudió. la historia es esta. Yo en 1971, al final del año, tomé la decisión de olvidarme de... O sea, yo era un estudiante común y corriente cuando llego a Bogotá, con la idea de estudiar arquitectura y conseguir plata, que es un poco el sueño de todos los muchachos. Pero aquí me politicé y descubrí que mi vocación era la política. Entonces renuncié a los negocios como razón de ser de mi vida, ¿sí? Y empecé a hacer política. Pero inicialmente no hice política en Bogotá, la hice en la universidad, sino en los municipios de la Sabana. Hacía política por Zipaquirá, por Chía, por Tabio, por Tenjo, ¿cierto? En Faca, en Fusa, en Cachipay, o sea, Cundinamarca, Fusagasugá, Silvania, todo eso. Y en esas circunstancias fue que salí elegido concejal de la Unión Nacional de Oposición en 1964. Y después me fui a hacer política a Manizales. Entonces viví en Manizales 26 años, donde trabajé como profesor en la Universidad Nacional. E hice política y grandes luchas agrarias, por ejemplo, que fueron las que me convirtieron a mí en senador. Yo no hubiera sido senador sin unas inmensas luchas agrarias muy importantes en la década de 1990. Y salgo elegido senador y me toca venirme a vivir a Bogotá porque se me volvía muy difícil estar viajando a Manizales. Entonces llevo otros 20 años viviendo en Bogotá, pues, y soy tan bogotano como, pues, como el Bogotá casi toda, que no nacimos en Bogotá, pero somos tan bogotanos como los bogotanos. Exacto, yo nací en Aranzazu, allá en Caldas, y Ah, llevo 50 y no pico de años. sabía, no Sí. sabía. Ayer estuve hablando con un aranzacito, con un neirano muy querido, con William Calderón, Ah, no, vecino de ustedes uy, allá. lo peluqueó, lo peluqueó. Sí, me peluqueó y grabamos una entrevista buenísima para que la vea, donde yo cuento mi lucha cafetera y cómo mi compañero de todas esas luchas fue un paisano suyo, Monseñor José Luis Serna, el obispo de la diócesis de Líbano. Claro. Con él hicimos unas luchas agrarias descomunalmente grandes, inmensas durante un poco de años. Oiga, ¿Sí? Y con la te voy a Iglesia contar. Católica fuimos compañeros de lucha, llenamos las plazas de Bolívar, de Manizales, de Pereira, de Armenia, en todas partes. Y ahí es donde yo consigo la fuerza política suficiente para sacar los votos para ser senador, porque yo nunca he comprado un voto, ni he hecho politiquería, ni clientelismo. Yo sí creo que usted ha sido pues un hombre que ha sido ejemplo de hacer política en Colombia. Yo se lo digo porque lo conozco hace muchos años, he tenido la oportunidad de hablar mucho con usted. Inclusive ayer le voy a contar una anécdota. Ayer me encontré con un amigo mío que es médico, Julián Guerrero, muy cercano a Manuel Sarmiento, Ajá. que es médico, y me dijo, no, yo conozco al doctor Jorge y conozco a Manuel. Manuel es concuñado de él, Ah, exactamente. ya. Y él decía, yo no me meto en política, yo eso sí no me meto. Pero dijo, estaré muy pendiente y me sorprendió que lo conociera tanto y lo conoce muy bien, de verdad. Es algo que me dijo, a mí sí, yo sí votaría por Jorge, me dice. No, voy a sacar una cantidad de votos rarísimos. Se sorprendería, Manuel, de la gente que se me ha acercado y que me dice, yo voy a votar por usted. Yo casi me desmayo, porque son personas que pueden tener unos niveles de formación muy distintos. Porque
Finalmente, lo que yo estoy proponiendo es unir a Colombia en pos de cosas positivas. Usted sabe que yo no soy politiquero, ni maltrato, ni soy canalla, ni ese tipo de cosas. Y entonces todo eso, vengo de hacer una reunión con 10 jefes de una organización empresarial muy importante de Bogotá. Estuvimos hablando 2 horas y media, ¿sí? Bueno, no sé si irán a votar por mí o no, pero fue muy fluida la conversación y muy interesados en lo que yo estaba proponiendo, que le sirve, por supuesto, a todo el mundo en Bogotá, a los sectores populares, a las clases medias y a la economía empresarial. O sea, nosotros necesitamos que la economía nacional se desarrolle en todos sus aspectos. Mis luchas cafeteras, ustedes recordar, yo defendía campesinos, indígenas y empresarios. Porque Claro, yo, pues, finalmente lo que necesitamos es que la economía del país se desarrolle. Una buena empresa genera unos buenos empleos y eso es muy importante. Pero una economía pequeña también es muy importante. ¿cuál será, digamos, el mayor reto que usted tiene como alcalde, como para ser alcalde? ¿En qué sentido el mayor reto? Digamos, que diga usted, yo le quiero presentar a los bogotanos ese. Y aquí es donde yo voy a meter mi cabeza y hasta que no salga con esto no voy a parar. Son un conjunto de cosas, Manuel, son un conjunto de cosas porque esta es una ciudad muy compleja, muy diversa, muy grande y uno tiene que atenderlo todo. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo sé mucho de educación y voy a tener una política de educación súper buena, pero yo no puedo decirle a la gente, no, es que como yo sé educación, la educación va a ser muy buena y de la salud me olvido. No puede ser, yo tengo que tener una visión de conjunto. Voy a poner un énfasis muy grande en crear empleo y riqueza, crear empleo y riqueza, crear empleo y riqueza, porque le doy un dato que creo yo soy el único que lo estoy mencionando. 2,5 millones de bogotanos hacen menos de 3 comidas al día, Manuelito. Dos Sí, señor. y medio millones. Menos de 3 comidas al día es hambre. Hambre. Entre los desempleados y los informales son casi 2 millones de bogotanos y de bogotanas. O sea que aquí hay un problema económico de proporciones descomunales y yo eso lo voy a atender con toda seriedad, promoviendo la industria, el desarrollo económico. Bueno, ahí se pueden hacer muchísimas cosas, pero el tema de la seguridad, por supuesto que es importantísimo también. Y tengo una propuesta muy completa sobre el tema de seguridad que empieza por una cosa que es obvia. Hay que aumentar el pie de fuerza, el número de policías en las calles de Bogotá. Con lo que tenemos no es posible. Eso, hay gente que dice, no, con la tecnología resolvemos esto. Yo creo en la tecnología. Y hay que meterle tecnología al problema de la seguridad, pero sin policías no se puede. Sin aumentar el número y usarlos mejor. Usted vio que en estos días algún medio colega suyo señaló cómo se supo que había 3 policías, o sea, un turno, policía, digamos, usted sabe que eso es por turno, si a uno no le sirvió solo policía, necesita por lo menos de a 3 para poder cubrir las 24 horas. Bueno, y se descubrió que había un turno entero de policías cuidando una casa que llevaba más de 10 años desocupada, que era la casa de algún notable de la ciudad. Entonces, bueno, vamos a hacer que la policía funcione como debe funcionar, ¿cierto? Y Eh, atienda las cosas como se deben atender. Usted tiene una persona que conoce muy bien a Bogotá porque fue secretario de gobierno de Bogotá, en el gobierno de Lucho Garzón, exactamente, que es el doctor Juan Manuel Ospina. Yo lo conocí al doctor Juan Manuel Ospina como secretario de gobierno y es un hombre, además de una habilidad política impresionante, como buen godo. Eso sí, los godos son buenísimos en eso. Eh, en ese sentido, hay cosas que él, digamos, usted estaba hablando del hambre y él trabajó en el gobierno de Lucho Garzón e hicieron un programa muy importante que era Bogotá sin hambre. Hay algunos que dicen que ese fue un programa modelo y se perdió. ¿A usted le gusta que ese programa que fue muy exitoso volviera de pronto? Sí, nosotros estamos hablando de hambre cero como uno de los compromisos que estamos atendiendo. Pero fíjese que esto es interesante y no lo mencioné en la respuesta anterior. El problema de la inseguridad, si usted observa, está muy centrado en los barrios donde hay más pobreza y más desempleo. Sí. Yo no voy, o sea, yo no justifico un robo por la pobreza, eso no. O sea, ser pobre no justifica ni robar, ni matar, ni nada. Eso es clarísimo para mí. Pero yo sí tengo que entender que en la base de la ilegalidad, ¿sí? Está la pobreza y el desempleo. Entonces yo voy a hacer un proyecto muy importante para respaldar la economía y generar más empleo. Y todo esto apunta al hambre cero, que es una de las cosas
de las que estamos hablando, pero además vamos a generar con mecanismos económicos 100.000 empleos en Bogotá, porque vamos a hacer un esfuerzo por quitarle los jóvenes al AMPA. O sea, un muchacho termina desempleado en un barrio, una buena persona, un muchacho buena persona, y queda parado en una esquina porque no consigue empleo y tampoco logra seguir estudiando. Y entonces ahí empieza una lucha. El bandido de la zona lo recluta o lo recluta un buen trabajo o alguna cosa distinta. Vamos a quitarle la juventud, ¿sí?, al delito, a debilitar esa relación. Pero eso se tiene que hacer con economía, con empleo, con desarrollo industrial, etcétera. Pero es distinto a lo que está proponiendo el presidente Petro. Ah, no, por supuesto que no, porque él dice que es darle una plata a gente que ha delinquido. No, esto es para impedir que se metan allá. Y claro, a los que terminen metidos en eso también los vamos a resocializar y a ver cómo se hace. O sea, eso hay que atender todos los problemas de todos los tipos, ¿cierto? Sí, pero digamos que lo principal en ese sentido es la seguridad, ¿cierto? Que es la policía y este tipo de cosas de las que he hablado. Pero también vamos a dar la lucha porque los jóvenes no se muevan hacia allá. O sea, ¿por qué? Porque les vamos a ofrecer oportunidades aquí. Pero está hablando de los muchachos, pues digamos que no han sido todavía cooptados por ese tipo de prácticas, sino es para impedir que vayan a dar allá. Los ni trabajan ni estudian. Exacto. Decía exactamente que es una relación que hacía muy bien la alcaldesa Claudia López. Usted hablaba de la policía. Yo las cifras que tengo que tengo es que en Bogotá, y me lo decían varias personas, y el doctor un guacero que conoce muy bien, me decía, en Bogotá no tenemos más de 16.500 policías. Como una ciudad donde en el año 98, doctor Robledo, cuando yo empecé a cubrir Bogotá, habían 18.000 policías, ahora hay menos. ¿Por qué? Porque yo le oía también al general Vargas que no, que es que nos quitaron 4.500. ¿Cómo hace la ciudad para creer en esa policía? Y entonces mi pregunta también sería ahí, ¿usted está de acuerdo con la declaración esa de la policía local? Bueno, pero vamos por partes. Sí, señor. 16.000 policías, pero ojo, hay que dividir por 3. Digamos que sean 18.000 para facilitar la división. En la calle hay 6.000. Sí. Porque los otros tienen que descansar y tienen que dormir y comer y todo eso. Entonces realmente no tenemos 18.000 policías o 16.000, tenemos muchos menos. Pero además, ojo, un número muy grande de esos policías están prestando servicios de oficina o están cuidando una casa desocupada u otras cosas que no deberían estar haciendo. Entonces, yo le insisto, hay que aumentar el pie de fuerza de la policía. Necesitamos más policías nacionales. Yo no creo en policías locales, eso es de muy alto riesgo. O sea, manejar la policía de un país es una cosa muy compleja. Acuérdense que en Colombia hubo policía departamental y con la violencia tocó acabarla porque pasó de todo. Entonces, a mí esa fórmula no me suena. O sea, yo prefiero que el gobierno nacional nos pague unos más policías. O en última, si se va a meter plata de Bogotá, pues sea para que nos pongan policías de la Policía Nacional. Ahora, otra cosa es que usted también pueda tener para otras funciones expolicías, o sea, para trabajos de oficina, cosas así, pero para el trabajo en la calle necesitamos policías de la Policía Nacional. Y voy a hacer un esfuerzo muy grande para esto. Yo esto lo sé, Manuelito, porque estoy informado de las cosas. Hay que elevarle la moral y el ánimo a la policía. Tratando a los policías, es que uno a la gente que trabaja no la pone a trabajar mejor maltratándola. Es como que usted tenga un empleado en su finca o en su casa. Eso no es a los gritos y a las patadas como se resuelven los problemas. Entonces, que cuente la policía que yo seré, digamos, el jefe de la policía, porque eso es lo que dice la Constitución. Pero eso lo voy a hacer en consenso y en acuerdo con quienes están allí, con quienes saben, con los altos oficiales, y habrá que ver cómo entusiasmamos al policía de base para que cumpla bien con sus funciones y cómo le ayudamos a acertar, ¿sí? Porque este es un asunto en el que no podemos fallar. También la tecnología, por supuesto, radioteléfonos, carros, todas esas vainas también se necesitan. Pero el aumento del pie de fuerza, el que sea pie de fuerza efectivo, ¿sí? No cuidando casas desocupadas, ni en una oficina llenando papeles, que eso lo llene otro, ¿cierto? Son temas súper importantes. Algunos proponen
que la policía, que tener una policía desarmada para que sea, digamos, como mediadores en conflictos de barrio, por ruido, por cosas de esas. ¿Eso podría pensarse? Pues a mí la idea del policía desarmado, pues no me suena a policía, la verdad sea dicha. ¿Sí? Entonces nos toca aclarar muy bien qué es un policía. Yo creo que nosotros necesitamos policía, full policía, digamos. Ahora, si además de eso nos inventamos otras cosas, entonces, por ejemplo, yo estoy planteando una cosa que usted no tiene que poner policías para guardias de tránsito, porque usted para decirle a un carro eche por aquí o eche para allá, a usted le sirven unos guardias del tránsito que no son policías, pero eso es otra historia. Los Pero que, para el problema del delito, de la ilegalidad, etcétera, yo creo que necesitamos policías de verdad, bueno, y policías de uniforme y policías también secretos, digamos, sí, para que puedan jugar las labores de inteligencia que son importantísimas. Porque es que estamos enfrentando es a bandas de delincuentes. O sea, no estamos enfrentando asuntos menores, estamos enfrentando cosas complejas. es decir, a usted, por lo que veo, a usted le preocupa la situación del hambre, le preocupa la situación de la seguridad, y es muy claro. Y sabe que me ha sorprendido, doctor Jorge, que he visto que usted en las encuestas está alcanzando y sube y sube. Ha subido porque uno dice, la gente que empezó antes y que conocía, pues va, pero usted supera a otros que arrancaron antes que usted. Yo fui el último que me moví en ese sentido. Los otros, hay gente que lleva 1 año y 2 años, o que fue candidata hace 4 años, o que su nombre está sonando hace 4 años o 6 años, ¿no? Acuérdese que yo, pues, digamos, después de que salí del Senado, pues mi actividad política se redujo al mínimo. Yo le cuento este dato, la mitad de los colombianos, de los bogotanos, ni siquiera saben que yo existo. O sea, Ah, apenas mucha gente que me está conociendo, por ejemplo, gente que dice, no, el Canoso, ¿cierto? Pero no saben cómo me llamo, ¿sí? Sí, entonces las encuestas no encuentran a quién marcar. No, yo estoy apenas empezando y es notorio, yo lo siento por donde voy, una receptividad inmensa en sectores populares, en clases medias y en sectores, digamos, que están en mejores condiciones o empresarios. O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente que me está oyendo porque a mí me aburre un poco hablar de mí, le digo con franqueza, me da algo de pudor, pero yo he hecho las cosas bien. O sea, yo soy una persona, nadie puede decir nada grave contra mí, nada y nada. O sea, yo sí, yo he tenido la política no como un negocio ni como un club con unos amigotes a ver qué pescamos y los lagarteamos un puesto, no, nada, nada. O sea, yo he estado es al servicio de unas convicciones y de unas ideas. Renuncié al mundo de los negocios cuando tomé la decisión de meterme en la política, ¿sí? Yo he vivido mi trabajo toda la vida, ¿sí? de Y profesor, eso es lo que hago. de ¿Cómo? profesor y senador. De profesor y senador, ¿cierto? Pero como senador yo no llegué a hacer negocios como senador. O sea, yo no me gané un centavo distinto de lo que me pagaran en el Senado en los 20 años de senador. Y de eso donaba una parte importante de lo que me ganaba. Porque yo soy honrado por la vía fácil. Y es que yo no soy una persona de grandes ambiciones, necesito carros y lanchas y aviones y zapatos Ferragamo y uy, no, nada, esas vainas a mí no me hacen falta, vivo contento como soy, una familia, digamos, modesta, que nos ha ido muy bien con mi señora, mis hijos, todos somos gente de vida sencilla, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo unas posibilidades que a otros en política les cuesta trabajo tener, ¿cierto? Miren todas las cosas que están pasando. A mí esas cosas no me generan tentaciones, ni soy traficante, que es que si usted hace esto, a usted le damos una comisión de tanto, no, nada que ver con eso. Por el contrario, toda mi vida, una lucha súper dura. Nadie ha hecho más debates anticorrupción, ningún congresista en la historia de Colombia, Manuelito, y usted lo sabe. O sea, yo Claro, estremecí este país con mis debates anticorrupción y la vida me dio la razón en todo. La vida me dio la razón en todo. claro, yo recuerdo muchos debates que uno veía o veía todavía suyos y que hoy se recuerdan muchísimos. Yo le quiero preguntar, bueno, hablemos de esta tarde en el debate, yo vi su posición frente al metro y usted dice, yo hago lo que me dejen hecho y espero continuar. Es decir, esa incertidumbre que tienen los bogotanos sigue hoy a mí me da la impresión como que el presidente está chantajeando. Yo creo que el presidente ahorita debe estar preocupado en otras cosas, pero digamos con esto del metro, porque ahorita estamos hablando de Bogotá, más tardecito le pregunto
alguna cosita de eso, pero usted ve que el metro está enredado. No, digamos que no, el metro está contratado. Ese metro, gústenos o no el metro. Yo preferiría el enterrado, pero este está contratado. Cambiar un contrato, por mucho que presione el presidente de la República, es imposible si los que firmaron el contrato no quieren, pero además es que la ley se los prohíbe. O sea, en Colombia usted para cambiar un contrato tiene que hacer un acuerdo entre las partes, pero en contratación pública hay unos límites y hay contratos que no se pueden cambiar. Yo creo que ese es el caso de este metro. Y entonces no lo pueden cambiar ni los contratistas ni la alcaldía porque terminan en la cárcel. Así Petro patalee lo que patalee. Es que los alcaldes no son subalternos del presidente de la República. O sea, no son empleados del presidente de la República. Están por derecho propio allí. Entonces, la impresión que yo tengo, ¿cuál es? Es que la decisión que tiene tomada la alcaldesa y los contratistas es que siguen con ese método. Y eso no lo puede parar Petro, ni lo puede parar nadie. Entonces, yo tengo una posición que es muy simple. Yo seguiré construyendo el metro que se esté construyendo el 1 de enero del año entrante. O sea, con Robledo el metro va porque va. O sea, ya no es hora de seguir quedarnos toda la vida discutiendo. Entre otras cosas porque si no tenemos metro subterráneo, que lo empezamos a promover en el Polo cuando yo estaba en el Polo en el 2008, usted se debe acordar. No tenemos metro subterráneo porque Petro lo saboteó de su administración. ¿Usted se acuerda de eso con el cuento del tranvía por la séptima, que no sé qué más va? Y entonces no dejó contratado ese metro. Y llegó Peñalosa y en un error garrafal, en vez de seguir con el metro, botó a la basura 8 años de esfuerzos. Y nos metió en el metro elevado. Pero gústenos o no ese metro, y yo repito, yo prefiero el subterráneo, lo cierto es que ese metro está contratado. Y lo que yo le oigo decir a la alcaldesa y a los contratistas es que ellos no van a parar de hacer eso y nadie los puede parar. Sí, y el presidente y la presidencia de la República tiene que pagar el 70% de ese metro. Y eso no lo puede impedir Petro. Es que yo repito, los alcaldes no son subalternos, no son empleados de los presidentes de la República. Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, por mucha pataleta que arme, no los puede obligar a pensar distinto. No debe dar la impresión que de pronto el presidente está hablando de ese metro para ver si su candidato logra coger fuerza, si Bolívar es capaz de hacer ese metro. Sí, yo creo que hay intereses políticos. Hay una cosa que es característica de Gustavo Petro, es que él gana con un discurso de oposición y ofreciendo grandes cambios. Los cambios no se ven, pero sigue con un discurso de oposición. Porque una parte grande de la gente de él se entusiasma como en la pelea, ¿cierto? En la oposición, en la controversia y todo, ¿cierto? Y entonces Petro le juega a las dos bandas. En eso se puede parecer a Trump, que es parecido, ¿cierto? Sí, que entonces es el presidente, pero al mismo tiempo hace oposición todo el tiempo, o hacía cuando fue presidente. Entonces hay un juego político, ¿cierto? Pero lo cierto es que la legalidad no la puede violar Petro. Si viola la legalidad, como presidente se mete en un lío grave, grave, porque es que resulta que pues él también tiene que cumplir la Constitución y las leyes. O sea, aquí elegimos a un presidente, no a un rey, ¿cierto? Entonces, toda mi impresión me dice que en mi alcaldía vamos a terminar ese metro. Ese va a ser el propósito. Y ese metro, así tenga debilidades, le sirve un montón a los bogotanos, no tengamos la menor duda. O sea, en ese metro, que se debe terminar en el 2028, la gente de Bosa y de todo ese lado va a llegar al centro de Bogotá así. Eso no hay la menor duda, y eso va a ser útil. ¿Y a usted le gusta la segunda línea tal como está pensada para ir a Engativá y Suba? Claro, a mí me gustan más los subterráneos, los metros subterráneos, y esa es una línea que está planteada subterránea, y es bueno que haya una conexión, o sea, que usted se pueda montar en un metro en Bosa y usted termine en Suba, eso es bueno. Sí, es más, todos los diseños que se hicieron hace años, eso era una sola línea, que empezaba en Bosa, pasaba por el centro y terminaba en el norte en alguna parte. Era una herradura. Ahora, si eso se hace en dos partes, pues también puede ser, eso no es problema. Yo recuerdo que era una como especie de herradura, más o menos. Una herradura, sí. Y si usted mira la primera y la segunda, se le conforma una herradura. Claro. ¿Sí?
y yo sí creo lo que usted recuerda hoy, que el Polo Democrático, a través del candidato de la época, que era, que en paz descanse el señor Samuel Moreno, Claro, que después hizo lo que hizo, pero que indudablemente fue el que metió a Bogotá en el metro. claro. Es que acuérdese que Peñalosa antes, que era el que ha debido empezar con los metros, dijo, no, es que un Transmilenio hace lo mismo que un metro, que es la frase más absurda que yo haya oído en mi vida. Los Transmilenios funcionan, yo no digo que no, pero que hagan lo mismo que un metro, sí. Yo le decía a alguien en una reunión en la que estoy ahorita, si a mí un estudiante de arquitectura me llega a decir, yo como profesor, mire, Jorge Enrique, es que un Transmilenio hace lo mismo que un metro. Yo le digo, bueno, ¿sabe qué, joven? Ya sacó cero y ahora siga hablando a ver si se pone en uno, pero para empezar tiene cero, porque eso es como que uno diga que un avión hace lo mismo que un tractor, no, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Usted, ¿Sí? usted Y usted dijo una cosa que es verdad, el metro, el primer gobierno, la primera alcaldía en la historia de Bogotá que se metió a construir un metro de verdad fue la alcaldía de Samuel Moreno. Después ahí pasaron mil cosas inaceptables, pero esa alcaldía avanzó ese metro 4 años. Y lo que Petro hizo tenía que estudios, haber hecho hizo los... cuando ganó la alcaldía era haber seguido y se dedicó fue a sabotearlo. Y se Exacto. inventó otra frase absurda. Es que voy a construir un tranvía por la séptima, es decir, un metro ligero. También le pasa lo mismo al estudiante. Si me dice que un tranvía es lo mismo que un metro ligero, le pongo cero y le digo, bueno, y ahora arranque a ver si llega uno, ¿cierto? Porque eso es un absurdo, ¿sí? ¿Usted como profesor es tan duro? No, yo era un profesor madre más bien, la verdad se ha dicho. Oiga, Sí. doctor Jorge, esta tarde les preguntaron a todos los candidatos si construirían el famoso corredor verde. Usted dijo, yo le pido a la alcaldesa y invito a ustedes, los candidatos, a que ella frene la licitación. ¿Por qué, si ese sueño lo hemos tenido, yo digo hemos tenido porque yo vivo en Bogotá, los bogotanos, de buscar una solución a la séptima? Definitivamente ese corredor verde no lo es. ¿Cuál es el problema? Es que la verdad es que eso lo llaman un corredor verde, pero la verdad es que es un Transmilenio, solo que con unos arbolitos, y yo no me opongo a los arbolitos. Es un Transmilenio, otro Transmilenio, que no nos echen cuentos. Eso en inglés se llama un BRT, un Bus Rapid Transit, ¿cierto? Sí. Que es con carriles especializados. Ahora, yo no tengo, yo soy arquitecto, yo entiendo de eso, un Transmilenio puede funcionar bien, un BRT, pero la primera condición es que tiene que caber, porque como eso exige carriles especializados, si usted no tiene un ancho de vía suficiente, no le cabe. Y el lío que tenemos con la séptima es que no cabe. Y la prueba de que no cabe, ¿sabe cuál es? Que para poder meter ese BRT por ahí, la alcaldía tiene que cerrar el tránsito norte-sur por la séptima. Entonces, eso es un impacto bárbaro, Manuelito. Eso es un impacto bárbaro porque usted qué va a hacer con esos carros. O sea, es que la gente tiene que venir del norte también al centro y tiene que moverse por occidente. Bueno, pero entonces ahí hay un problema gravísimo, pero hay un problema que es más grave. Es que sacaron la licitación con los estudios incompletos. Y los que somos arquitectos o ingenieros sabemos muy bien que eso es un error garrafal. Eso se termina volviendo una fuente de discordias, de corruptelas y de cosas. Entonces yo les propuse a los otros candidatos, yo me tuve que salir en ese momento de la reunión porque tenía otra. No sé al fin qué pasó, si estuvieron de acuerdo conmigo, pero mi idea es que le mandemos una carta a la alcaldesa y le digamos, por lo menos aplace eso hasta que estén todos los estudios y nos digan los carros que va a sacar de la séptima, por dónde los va a mandar, porque no los pueden evaporar, ¿cierto? O sea, y usted trabaja en San Diego, en el Tequendama, y usted cómo llega ahí, si a usted le cierran el carril norte-sur, hoy llega por la séptima, en el carril norte-sur, pero a usted se lo cierran para los carros particulares, ¿por dónde llega? Claro. Eso es lo que le estamos, y eso no nos lo están diciendo. Porque dijeron que era por la 11, pero cuando todo el mundo dijo que iban a destruir la 11 también, entonces ya ahora dicen que no saben. Uno no puede meterse en un proyecto de ese tamaño sin saber eso. Tiene que saberlo. ¿Sí? Y además, doctor Jorge, usted dijo hoy que la Rolita iba a manejar o iba a operar las troncales de Transmilenio, las que se están Las construyendo, nuevas, las las nuevas. nuevas, Sí.
que es la de la 68 y la de la Avenida Ciudad de Cali, que son las que están en construcción en este momento. Digamos, no hay posibilidades porque como hoy vemos que el Transmilenio está en un déficit y usted mismo decía, es que no podemos hacer nada con los contratos que hay y hay que esperar. Yo creo que ha sido el candidato más sincero en eso, que inclusive que la propia alcaldesa que dice que es que vamos a negociar. ¿Negociar qué? Para negociar se necesitan dos. Digamos, ¿qué solución va a buscar usted? Porque yo sé que usted está asesorado por dos personas que conozco muy bien y que tienen propuestas novedosas. La tarifa cero que propone Martín Alzate y el mismo estudioso que es Manuel Sarmiento, que es candidato al Consejo. Y Sí, concejal. mire, Manolito, yo lo que dije fue esto. Contrato que exista cuando yo llegue a la alcaldía, contrato que se cumple. Es que yo no puedo violar la Constitución, ni la ley, termino en la cárcel. O sea, uno tiene que ser respetuoso de los contratos. Pero ojo, los contratos se pueden modificar, ¿sí? Porque usted puede proponerle al contratista, bueno, cambiemos el contrato, como un acuerdo se puede hacer. Pero los contratos además se vencen. Entonces, el de Transmilenio se vence en la próxima alcaldía, ¿sí? Y los nuevos de las vías que se están haciendo no hay contrato. Entonces yo puedo hacer eso con la rolita sin problema. Entonces yo digo, lo hacemos con la rolita. No es un prurito contra la empresa privada. Yo defiendo la economía privada. Lo que pasa es que, ¿cuál es el lío que hay? Le doy este dato. Esta tarde tal vez lo mencioné. Si usted mira en Estados Unidos, los buses, las metros, los trenes en general son públicos. Y en Europa es parecido. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el lío con la ganancia privada en servicios públicos? Es que encarecen la tarifa, porque la ganancia sale de subir la tarifa. Entonces, cuando usted tiene transporte público, usted puede tener una tarifa más baja y eso es muy importante en este tipo de cosas. Pero además quiero operar la rolita, operar esas troncales para conocer mejor por dentro el negocio del Transmilenio. ¿Cómo es que funciona esa vaina? ¿Por qué? Porque en mi administración no, pero en la que sigue se vence el contrato de Transmilenio. Entonces yo quisiera dejarle a la próxima administración un estudio supremamente bien hecho con todas las cifras de todas las realidades, para que con todas las cifras tome las decisiones que siguen. Es que usted no puede hacer buenos negocios si no conoce el negocio por dentro. Porque si usted y yo somos socios en un negocio de buses, ¿sí? Y usted me dice, no, es que despinchar una llanta vale 1.000 y yo no sé cuánto vale. Entonces usted fácilmente pues me la cobra a 1.000 o a 2.000 o a 10.000 porque yo no sé. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy es bregando a que las cosas funcionen como deben funcionar. Y eso exige este tipo de manejos y de circunstancias. Ese es el tema. Además porque el Transmilenio en buena medida está quebrado. O sea, la mitad de los costos lo está pagando el distrito. Para la gente es carísimo. Entonces esa idea de la tarifa cero, del pasaje cero, que han comentado Manuel Sarmiento y Martín Rivera, hacia allá está viajando el mundo. Porque usted se quita el problema de los torniquetes y que no sé qué hice más y de los colados y todo eso, y además a la gente le llega un poco de plata al bolsillo. Lo que pasa es que eso es muy costoso. Y eso, yo creo que vamos para allá. Y yo creo que mi alcaldía va a trabajar sobre eso, pero es un proceso porque hay que, o sea, yo no soy un demagogo, yo soy un tipo serio, yo no ando echando cuentos para no cumplir, eso se lo dejo a otros. Pero hay que echarle ojo a todo eso. O sea, necesitamos gobernar muy bien a Bogotá y hacer lo que hay que hacer. ¿Y cómo va a ser para tener una relación fluida con el presidente Petro? Bueno, el presidente ahorita tiene demasiados problemas con lo de su hijo, pero ¿cómo sería esa relación sabiendo que ustedes dos son en este momento como el agua y el aceite? Pues a ver, es verdad que tenemos desacuerdos y esos desacuerdos no van a desaparecer porque yo quede de alcalde, ¿cierto? Pero yo, en mi caso, yo me tengo el 100% de la confianza de que yo puedo trabajar con Petro así tenga desacuerdos con él. Porque es que yo llego alcalde a Bogotá a servirle a los bogotanos y a las bogotanas. Y yo espero que cuando él y yo nos sentemos a hablar de Bogotá, él también no esté pensando en Robledo, sino en las bogotanas y en los bogotanos. ¿Sí? Luego, tenemos el deber de ponernos de acuerdo para servirle a la gente de Bogotá, que votó por él en proporciones grandes, que me va a elegir a mí de alcalde. Entonces yo tengo esa tranquilidad y espero que él la tenga también, ¿cierto? Pues porque sería muy infantil que armáramos una pelea de perros y gatos innecesaria
¿cierto? Bueno, yo no le jalo ese tipo de cosas, pero que él asumiera una conducta como de retaliación, como usted no votó por mí, entonces yo, no, no puede ser. Bueno, porque es que además él tiene deberes con Bogotá. O sea, él no puede manejar la relación de Bogotá, como si fuera su tienda. No, esto está todo reglamentado. Entonces, por ejemplo, Colombia, el gobierno nacional tiene que pagar el 70% de lo que valga el metro que se está construyendo. Y no tiene voladero, Petro. Sea yo el alcalde o no sea yo, sea el que sea. O sea, los tiene que poner. Y así todo. Entonces a mí eso no me genera preocupaciones, Manolito. Al principio usted me decía que había hecho política en Chía, Tabio, Tenjo, Funza. ¿A usted le gusta la ciudad-región como está planteada hoy, como fue aprobada en el Congreso? Digamos, yo voté negativo ese proyecto, pero esa es una realidad que está allí, ¿cierto? El área metropolitana y esta cosa de la ciudad-región. Entonces, bueno, tendré que gobernar con eso y ver cómo manejamos eso de la mejor manera. Porque lo cierto es que hay un hecho que es indiscutible. Así uno tenga desacuerdos con la ley, que es que Bogotá y la región están cada vez más conurbadas, que se llama, son cada vez más dependientes, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces es importante que se pongan de acuerdo. Eso está bien. Lo que pasa es que la manera como propusieron ponerse de acuerdo a mí no me gustó, ¿cierto? Pero bueno, digamos que eso ya es una realidad legal. Entonces, pues yo trabajaré con los alcaldes y los consejos municipales de toda la región en beneficio de ellos y de Bogotá. En el caso de doctor Jorge Robledo, el caso del Consejo de Bogotá, la lista suya, ¿cómo va? La lista de dignidad, ¿va bien? ¿Va? Muy buena, excelente lista. Usted sabe que Manuel, usted lo sabe bien porque usted yo sé que conoce de verdad de la política de Bogotá. Es de los mejores concejales que ha tenido la historia de Bogotá, sin duda. Sin duda, una persona estudiosa, seria, responsable, honrado a toda prueba, valiente, que dice lo que tiene que decir, siempre pensando en el interés de Bogotá y de los bogotanos. Y el resto de la lista es una lista de características muy semejantes. Estamos muy, muy, muy contentos con eso. Y además tenemos un conjunto de candidaturas a ediles excelentes también. Estamos muy optimistas. Y yo estoy seguro que mi candidatura a la alcaldía va a jalonar duro esa lista. ¿Sí? Entonces estamos muy optimistas en que nos va a ir muy bien. Y va, usted gobernaría de mano del Consejo, digamos, no digo de mano, ¿cómo se llama eso? Con coaliciones que le ayudaran a hacer gobierno. Yo he dicho esto, Manolito. Yo llego, o sea, yo no tengo pleitos personales con nadie. Yo puedo tener desacuerdos políticos. Pero es obvio que yo voy a gobernar con mis amigos, con la gente que me elija a mí, eso se cae de su peso, los secretarios, todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Pero haré esfuerzos por tener buenas relaciones con los congresistas, incluidos los que no voten por mí. Esa fue una cosa que me explicó Sergio Fajardo, que me asesora muy cerca en todo esto y me respalda. Acuérdese que él fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Y creo que eligió un concejal cuando salió alcalde. Entonces él reunió a todos los concejales y les dijo, listo, ustedes no votaron por mí, pero eso no los convierte en mis enemigos, ¿sí? Hagamos equipo y hagamos cosas. Entonces, si un concejal a mí mañana me dice, hombre, es que yo creo que hay que hacer una escuela en tal parte y la gente que votó por mí quiere esa escuela y no sé qué, pues bueno, conversamos y nos ponemos de acuerdo y si eso es positivo, ¿por qué no hacer esa escuela? Y si ese concejal necesita un reconocimiento por eso, pues lo hacemos, ¿cierto? Y que vaya a la inauguración y que lo aplaude la comunidad. O sea, yo no llego a enredarme en cosas que sean secundarias, ¿sí? Y que nos pongamos de acuerdo, de la misma manera que no llego a maltratar a los funcionarios de la actual administración. Todo lo que esté en construcción, yo lo voy a terminar. O sea, yo no voy a llegar con la mezquindad, no, es que como esto lo empezó la alcaldía anterior, entonces que no se termine. No es de mi talante ese tipo de cosas. Yo soy un servidor público y llego a servirle a la ciudadanía de Bogotá. Pues ya estamos finalizando, doctor Jorge Robledo. Le quiero preguntar, por último, sobre lo que está pasando en el país, las denuncias y la confesión que hizo y dice la Fiscalía de Nicolás Petro. ¿Esto va a tener efectos contra el gobierno nacional, el gobierno de Petro, lo deslegitima, le quita gobernabilidad? Sí, yo no tengo la menor duda. O sea, que el hijo del presidente de la República, que fue
recaudador de votos para la campaña de Gustavo Petro. Recordemos cuál es la historia, ¿cierto? ¿Sí? Él se apropia ilegalmente de una parte de esa plata, que ya es gravísimo, y él ya aceptó que eso es verdad. O sea, estamos hablando de violar el Código Penal de corrupción grande. Y entiendo que lo que le está diciendo la Fiscalía en ese momento, que una parte de esa plata que le dieron unos personajes bastante sospechosos, porque es que ese es el otro punto, el origen de la plata, ¿de dónde viene esa plata? Él se quedó con una parte, dice, y el resto de la plata fue a dar a la campaña. Y la campaña no la relató, la denunció, pues la puso en los papeles legales. Eso es de una gravedad pavorosa, porque eso es un escándalo de corrupción descomunal, que le golpea la legitimidad, porque quiere decir que Gustavo Petro ganó con fraude. Eso son palabras mayores. O sea, eso es de lo peor que puede pasar en una elección. Vamos a ver eso cómo evoluciona. Yo realmente no sé, ¿cierto? Pero lo cierto es que el problema es un problema mayúsculo, mayúsculo, mayúsculo. Dice la Fiscalía en una información que entregó el director de Noticias Caracol, y él dice, la Fiscalía le pidió pruebas a Nicolás Petro. Eso significa que si esas pruebas llegan, de inmediato las manda a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. ¿Podemos estar en un segundo 8.000 así como vamos? Puede terminar volviéndose un segundo 8.000. Yo realmente no sé, porque no conozco todos los detalles, pero por ejemplo, hay una cosa que es muy grave. Esa plata, hasta donde se sabe, no se registró en los papeles de la campaña electoral de Gustavo Petro. Y resulta que esa campaña estuvo en el borde de los topes. Entonces, si esa plata no se registró, se violaron los topes. O sea que su triunfo tiene origen en violar la ley y la Constitución, en un fraude al Estado, en mentir, etcétera. Estas son palabras mayores que pueden terminar en una acusación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque pueden terminar teniendo que ver personalmente con la propia, pues con el propio Gustavo Petro. No conocemos los detalles, no sabemos qué va a decir, pero es un hecho de una gravedad inaudita, sin duda. Ahora esto va a poner la temperatura de la política a 10.000, imagínense el lenguaje y las cosas. Usted sabe que yo soy muy cuidadoso en las cosas. Yo le digo al pan pan y al vino vino, pero también pues soy riguroso para decir las cosas. Pero lo cierto es que esto puede, o sea, de aquí para allá nadie sabe qué pueda pasar, incluido lo que usted mencionó. Es que acuérdese cómo fue esa historia que se empieza a parecer a esta, pues con todas las diferencias y todo, pero se empieza a parecer a esto que está sucediendo. Gravísimo, sin duda. Y Pues, gravísimo, sin duda, y con un punto que yo estaba insistiendo. Sí. Ya es hora, desde hace rato, que el pacto histórico y la Colombia humana le pidan perdón al país y rechacen lo que sucedió. Acuérdese que cuando el escándalo de Samuel Moreno, nosotros en el Polo, le pedimos la renuncia a Samuel Moreno de la alcaldía de Bogotá y no estaba condenado todavía. Y después lo expulsamos del partido cuando lo acusó la Fiscalía. O sea, esto es un asunto que yo estoy reclamando. Los partidos políticos tienen que responder por sus dirigentes. Si no, puede ser que Nicolás Petro haga todo lo que hizo y el pacto histórico y la Colombia humana no den la cara. O sea, entonces cuando era el prócer, entonces bravo, el doctor, no sé qué, maravilloso, esa es la prueba de que somos muy buenos. Y cuando salen cosas tan graves, no piden perdón, deberían pedirle perdón a Colombia. ¿Por qué? Porque pusieron de dirigente a una persona que no han debido poner de dirigente, y uno tiene que responder en política por las cosas, políticamente. La parte judicial es de la Fiscalía y los juzgados y esas cosas. Yo estoy hablando de una corrección política que nosotros le aplicamos a Samuel Moreno en esos días en el Polo. O sea, pero eso no, una conducta ejemplar. Y eso no aplica para el presidente, porque al presidente no se le ha demostrado nada, me imagino yo. Entonces, por eso hay que esperar cómo evoluciona el proceso. Pero yo lo digo con franqueza, si yo elijo un presidente de la República y ese presidente termina violando la ley, el estrellón conmigo es bárbaro, porque me engañó a mí también. ¿Sí? O sea, en estas cosas uno tiene que ser coherente, pero bueno, esperemos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero ya lo que hay es de una inmensa gravedad, porque ya lo que hay, en la medida en que se pruebe y se confirme, porque esto también aquí hay unos debidos procesos,
ya estamos hablando de fraude, bueno, mejor dicho, todas las cosas que uno quiera. Ahí. Y el gerente de la campaña era el presidente de Ecopetrol, Ah, imagínense. además. Sí, entonces, por ejemplo, ¿se sostiene ¿Debería irse? o le toca renunciar? Bueno, esperemos a ver cómo avanza el proceso, pero puede llegarse a la conclusión de que tiene que renunciar, porque es que él fue el que firmó los papeles, Claro. diciendo, esto es verdad, estos datos, y resulta que los hechos están diciendo que no es verdad. Son palabras mayores. Por un asunto que es de fondo. En esto los gringos son juiciosos. Es que el que miente una vez, ¿por qué no miente 10 y 20 y 50 veces? O sea, ¿cuántas más mentiras nos echaron? Cuando el que mienta, ¿cierto? Sí, esos son temas muy delicados, muy delicados. Yo vi algo que dijo el doctor Sergio Fajardo. La ética no solo fue, la corrieron digamos, en la comunicación, sino también en lo de la plata, y eso es muy grave. Ahora, cuando uno encuentra que esa presidencia ganó rodeándose de la gente que se rodeó, es que ahí no les tembló el pulso para muchas cosas. O sea, ahí hay gente con la que yo nunca me hubiera juntado en la vida si no sacara un voto. Y allá se rejuntaron todos. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuáles eran los límites de esta cosa? O sea, el famoso todo vale, el todo vale. No, eso de que todo vale, no, eso es inaceptable. ¿Sí? O sea, violar la democracia, que falsear la verdad, eso es un asunto también menor. ¿Cuál es el respeto a la gente? Sí, sí, a la gente se le engaña y se la manipula de esa manera, sí. Es tiempo de la transparencia, yo estoy insistiendo mucho, yo voy a insistir mucho que es tiempo de Bogotá, que es tiempo de gobernar bien, es tiempo de hacer las cosas bien, y en este momento es tiempo de la transparencia. La política no puede seguir siendo el todo vale, no, es que yo soy muy vivo y yo hago política y entonces, ¿qué va, hermano? Vamos para adelante, que cierto, que el que no caga de día, caga de noche, y un poco de cuentos que echan. Sí, sí. Sí, y es como la frasecita, como es una frasecita que repiten mucho, fulano tumba pero hace, o no sé qué vaina, ¿no? Sí, Roba pero hace, paja. Los que sí. roban no hacen sino daños, ¿cierto? Entonces, llegó la hora de mirar todas estas cosas con toda seriedad, ¿no? Yo vi que el lema de la campaña va a ser es tiempo, porque lo vi esta noche en el programa, antes del noticiero a las 7 de la noche. Ajá. Ese es el lema de la campaña. Ese es el lema de la campaña. Es tiempo de Bogotá, o sea, sirvámosle a Bogotá, es tiempo de la honradez, de la decencia, de hacer las cosas bien hechas, de no meter mentiras. Es tiempo de la educación, es tiempo de la salud, o sea, que no nos, me vas a usar la palabra, que no nos mamen más gallo gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer engatusando a la gente y gobernando para ellos en su beneficio. Eso no puede ser así. Pues, doctor Jorge Robledo, le agradezco muchísimo su conversación esta noche aquí en ¿Cuál es el maní? Conversando un poco. Al principio tuvimos unos problemas de conexión, pero sin ningún problema, pero dialogamos de muy sabroso de Bogotá, de lo que más nos gusta hoy en día. Muchas gracias, doctor Robledo. No será la última oportunidad. Estaremos dialogando también en los otros programas para hablar. Cuando quiera, Manolito, mil gracias. Usted siempre ha sido muy amable con nosotros. Se lo agradezco especialmente y cuenten con que el día en que quiera aquí estamos. Y un saludo a todos quienes nos están acompañando. Muchas gracias, Manolito. Muchas gracias, doctor Robledo. Muchas gracias a ustedes y a todos quienes han estado conectándose, interconectando, saliendo, entrando. Muchas gracias y dentro de 8 días estaremos con otro candidato a la alcaldía. Muy amables. Hasta la próxima. Chao. Chao.